Y con nosotras Cecilia Rodríguez para la columna semanal, que después vamos a charlar si va a quedar viernes, pero por ahora arrancamos viernes. Ceci, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Sí. Buen comienzo de la jornada, del ciclo 2023 para otro aire. Bien, bien. ¿Vos tenés auriculares puestos, puede ser? Sí, tengo auriculares puestos. Porque se escucha como... que no use auriculares. Sí, porfi, porque se escucha como ruiditos ahí. Sí. Te aviso que como yo vivo frente a una escuela y justo están saliendo, también puede ser que haya otro tipo de ruido. Pero bueno, me voy a cambiar de lugar, me voy a sacar los auriculares. Dale. Ceci, porque además... como venimos diciendo, en este verano pasaron tantas cosas y muchas cosas vinculadas con los temas que venimos tratando también, ¿no? Desde, bueno, son como se van sucediendo temáticas. En principio fue arrancar por esos juicios mediatizados y espectacularizados donde... se fue como tensionando algunas agendas. Ahora que estemos hablando de la presencia del ejército en los barrios de Rosario, es decir, que pasan demasiadas cosas. Claro, yo creo, Alicia, que una cosa que tenemos que empezar a mirar es cuáles son las matrices políticas que proponen estas soluciones y entender que en política nada es casualidad y que cuando estamos hablando de la droga en los barrios o de la presencia del ejército o de las altas condenas, la homologación de la justicia a la cadena perpetua, siempre estamos hablando de un mismo programa político, que es el neoliberalismo, en su etapa más feroz, digamos, y en su última etapa de degradación, que además es la degradación de todos los valores, de todos los antiguos códigos y pactos de convivencia que teníamos, es la degradación absoluta de todo, porque el neoliberalismo, al ser la preponderancia absoluta del capital, es la demolición de la política, ¿no? Entonces lo que quedan son estas soluciones, ¿no? Del despojo de las comunidades y la imposición de las decisiones prácticamente por la fuerza. Y es parte de una misma receta, es una receta que no se piensa acá, si bien acá lógicamente que tiene quien es la gerencia, pero también en ese sentido es como que importa cada vez menos las antiguas identidades políticas, sino que la clase política está embarcada en ser los gerentes de lo que sea. Entonces, bueno, en un bloque siguiente después vamos a compartir un audito de Carlos del Frade que habla de esto que vos decís, ¿no? Porque lo que pasa en Rosario, decía él, era como pareciera que estaba identificado con la receta de Bullrich, pero la termina ejecutando el gobierno nacional y popular, y hay que leerlo en el plan, en un contexto más amplio, digamos, ¿no? De un plan continental, decía, pero eso lo vamos a estar escuchando en el bloquecito siguiente. ¿Por dónde arrancamos la columna de hoy? Bueno, en realidad, sosteniendo esto de que de alguna manera estamos refiriendo a una misma matriz, yo había pensado que empecemos por estas temáticas, de empezar a discutir la cuestión de las penas como la solución a algo, ¿no? O sea, había hasta los años 90, fines de los 90, incluso principios de los años 2000 todavía, un sentido común distinto en relación a esto. Eso es algo que ha cambiado sensiblemente y en gran medida en base a la cooptación de las agendas de parte de los grandes medios que fueron poniendo esto como un eje de discusión permanente, también en base al manejo del miedo, ¿no? A vendernos miedo. Entonces los criterios securitistas y de las altas penas y de las soluciones de mano dura pasan a ser como supuestamente el remedio a todo eso. Entonces me parece que tenemos que volver a revisar un poco, bueno, de qué se trata las penas. En este caso yo propongo escucharlo un ratito a Roberto Gargarella, que es un doctor en Derecho y también sociólogo, que nos invita, es uno de los referentes todavía del pensamiento sobre la jurisprudencia y la teoría del derecho penal, que me parece que es interesante escuchar, porque creo que vuelve a poner en su lugar algunas cosas y pone en crisis también un poco cómo se tratan algunas cuestiones. Por un lado, bueno, de indicar la absoluta inconstitucionalidad de cómo estamos
en Argentina tratando la cuestión de la pena. Por otro lado, también debatir algunas cuestiones que han sido parte ya ahora del sentido común en cuanto a que la pena tiene que ver con la reparación o que la pena tenga que ver con algún concepto de justicia como una cosa natural. Me parece interesante escucharlo y bueno, debatir sobre esto. Primera parte entonces de Gargarella. Todo lo que dice la Constitución y todo lo que dicen los tratados internacionales van en contra de los modos en que estamos pensando en la pena. Desde el punto de vista de la modesta, liberal, conservadora Constitución de 1853, todo lo que estaba ahí convierte a nuestras prácticas carcelarias en inconstitucionales. Sanas y limpias no lo son. Penas que no pueden mortificar y mortifican. La idea general, digamos, de las penas son para seguridad y no para castigo de los reos, tampoco es así. O sea, triplemente inconstitucional en lo que de modo modesto, de modo simple, de modo tranquilo, de modo conservador establecía nuestra Constitución hace más de 2 siglos. Ahí un poco poniendo blanco sobre negro y algunos grises también, ¿no? Hay que decir, Ceci, Gargarella es, como abogado constitucionalista, me parece que es interesante también esto de enmarcar dentro de lo que permite o no permite nuestra Constitución y todo lo que estamos haciendo por fuera de la Constitución a la hora de penar, entre comillas. Claro, yo creo que escuchándolo a él, y es verdad que ese enunciado que él lee, sanas y limpias, no para castigo, sino para seguridad, bueno, claramente está por fuera de eso. Lo que pasa es que también corremos el riesgo en estos tiempos de tanto neoconservadurismo de que el planteo sea, bueno, entonces hay que modificar la Constitución, ¿no? Porque también llega un punto en que hay muchos sectores que cada vez más lo enuncian, de que las garantías constitucionales son como un obstáculo. Sí. Sobre todo desde que prima el concepto de que, y además un determinado concepto de seguridad, que la seguridad es la seguridad ante los pobres, la seguridad ante, no sé, que te puede llegar a robar el celular, o que salís a la calle y te matan, como si fuera que estamos en un estado más o menos de una conmoción o una guerra civil. Hay mucha gente que plantea, incluso desde, por ejemplo, desde las autoridades policiales, algunos ministros de gobierno, o sea, la gente que está más en el tema de la política pública de seguridad, plantean a las garantías constitucionales como obstáculos para garantizar seguridad, ¿no? O sea, que sería algo así como garantías o seguridad. Bueno, y tenemos como toda una sublegislación, sobre todo lo que son los códigos de faltas, todo lo que entra ya dentro de no de lo penal, sino de lo disciplinario, que es lo que ordena un poco las prácticas recurrentes de las fuerzas de seguridad, la práctica cotidiana, y son abiertamente inconstitucionales, y sin embargo fracasamos reiteradamente en lograr que se modifiquen o dejen de aplicarse algunas de esas normas en cuanto violan garantías, ¿no? Como que estamos también ante un problema de los consensos sociales, por eso no vamos a hablar de política, o sea, referirnos solamente a la discusión legal siempre nos deja sin respuestas, ¿no? Además me parece interesante, un poco estamos trayendo estos temas que quedan de este verano que fue corriendo tantos límites también, ¿no? Después de esos juicios de la causa Fernando Báez Sosa y después también la causa de Lucio, fueron como apareciendo temas muy recurrentes y como una demanda, entre comillas, muy exacerbada por los grandes medios de comunicación para penas cada vez más crueles, digamos, ¿no? Y un poco en ese marco está bueno rescatar esto que decís. Sí, sin duda. Además también creo que, además de mirar el derecho y del escenario de la política, sin duda siempre tenemos que estar mirando el escenario de las agendas comunicacionales, ¿no? Y ahí no olvidarnos que estos grandes conglomerados empresarios que manejan los grandes medios de la Argentina actúan en base a sus intereses económicos y políticos. O sea, no estamos hablando de agendas neutras y mucho menos inocentes, sino que ahí hay sectores que además hoy claramente están propugnando el regreso de Juntos por el Cambio al gobierno, o sea, como que hay una identificación partidaria clara, con lo cual no quiero decir que eso sea el programa de Juntos por el Cambio y no sea el del gobierno actual, porque en eso coincido con vos, en lo que me decías, ¿no? De que se supone que ciertas cosas son el programa de Bullrich y compañía. No, hay consensos
y lamentablemente el securitismo, el manudurismo, hoy en día son parte de una especie de sentido común. Y creo que es una tarea de las organizaciones populares empezar a revisarlo, ¿no? Y hay que decir también que detrás de todo este discurso de la seguridad, entre comillas, también se mueve un gran negocio que es todo lo que te venden para, entre comillas, sentirte segura. Y eso va desde los dispositivos de las cámaras de seguridad que puede uno gestionarse desde la casa hasta las políticas públicas de seguridad, equipando a todo el aparato represivo. No, sin duda, además, o sea, yo creo que eso es fue uno de los primeros ejes de la crítica a la teoría de la tolerancia cero, decir primero que es una intolerancia selectiva, porque es una intolerancia hacia los delitos que cometen los pobres, y sin embargo deja por fuera de la persecución penal, ya sea a los crímenes de Estado, como a los crímenes de las grandes bandas, ¿no? Que después tendríamos que ver si son cosas distintas, ¿no? También estaría para discutirlo. Pero por otro lado también lo de remarcar que en definitiva además es un modelo mucho más costoso en términos humanos porque es luctuoso lo que deja, y además que es más caro en términos del erario público. Es mucho más caro el securitismo que tener políticas de prevención, que no es lo policial, porque también tanto nos han cambiado hasta el uso de las palabras que nosotros hoy en día entendemos por seguridad cuestiones policiales, ¿no? Cuando antes no era así, y también que la cuestión de la prevención sea algún tipo de medida policial. La prevención tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con la contención en términos sociales, no en términos de te pongo policía entonces no te animas a salir de tu casa, ¿no? Es otra cosa. Y creo que sí, es un modelo caro y es rentable para algunos. A costa de la desgracia de otros sectores, ¿no? A costa de muertos en cantidades tremendas, ¿no? Ceci, y volviendo a lo que planteabas un poco de las penas, porque se sonó mucho en estos días, en estos meses, la cadena perpetua. Cadena perpetua, si no es cadena perpetua no es justicia. También un poco, insisto, corriendo algunos límites que siempre son provisorios, ¿no? Pero que estaban dentro de las garantías y están dentro de las garantías constitucionales. Mira, yo creo que sí, es como vos decís, correr límites. Acá, por ejemplo, en Argentina la pena de muerte estaba abolida desde los años 30, ¿no? Sin embargo, bueno, lógicamente podríamos hacer muchas salvedades acerca de si realmente esto es así, pero, por ejemplo, una de las razones más fuertes para no reinstaurar la pena de muerte, que cada tanto hay campañas, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno de Menem hubo una campaña fuertísima por reinstaurar la pena de muerte, cada tanto hay algún pistolero justiciero que sale, estilo Bernie y compañía, la misma Patricia Bullrich, que salen a reivindicar ese tipo de soluciones, entre comillas, y sin embargo siempre el mejor argumento de los penalistas, de los constitucionalistas, de quienes también abogan por el límite del poder punitivo del Estado, una de las cosas que señalan es que en los países donde todavía existe la pena de muerte, hubo una tendencia global de revertir ese tipo de legislaciones. Primero es que no tiene ningún tipo de poder disuasivo, que no es que porque vos pongas pena de muerte sobre ciertos delitos, esos delitos se cometen menos. O sea, que está demostrado que no hay ninguna relación entre la dureza de la pena y la tasa de comisión de delitos. Entonces, que en definitiva no sirve porque es una pena cruel, que de todas maneras no sirve para bajar el índice delictivo, y que además frecuentemente se aplica sobre personas inocentes, por el hecho de que la justicia es falible, y que en el caso de una persona condenada a muerte puede no ser posible revertir la condena, porque si bien muchas veces esas personas condenadas a muerte pasan muchos años en revisiones de condena, puede ser que la pena se ejecute antes de que se revise si esa condena estuvo bien dictada, entre comillas, ¿no? Después creo que hay una cuestión central, digamos, el Estado no tendría autoridad para reprimir el delito si comete un delito como matar a una persona, ¿no? Entonces, ahora, esa fue es uno de los argumentos para no imponer la pena de muerte en la Argentina, y sin embargo vamos por la cadena perpetua. La cadena perpetua tiene entonces una potestad que no tiene la pena de muerte, que es la de bajar la tasa de incidencia. Es un poco complicado, ¿no? Y además creo que también, y en eso me parece interesante escuchar a Gargarella, en cuanto a la cuestión de que es muy difícil establecer una métrica
de qué pena, cuántos años de alguna manera hacen que una persona pague un delito que cometió, o esa es una manera de pensar el delito y la reparación totalmente equivocado. Totalmente. Creo que vamos por ahí. Vamos a escuchar el segundo fragmento. Hay que decir, Ceci, que esto era parte de un conversatorio que lo organizó, entre otros sectores, la Asociación Pensamiento Penal, con otras organizaciones que están empezando como a poner en la agenda, o pretenden poner en la agenda, esto de la cadena perpetua. Empecemos a discutir qué es la cadena perpetua y alguna campaña para también cuestionar, justamente. Así que hay segundo fragmentito de la intervención de Gargarella. Si el objetivo es la rehabilitación, la reintegración, obviamente todo lo que se hace con la pena, y mucho más con las penas extendidas y mucho más con la pena perpetua, no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque educamos en la criminalidad. Lo hacemos cuando retiramos a alguien de la sociedad, mucho más cuando lo hacemos por una enorme cantidad de años. Lo socializamos con las personas que hemos detectado como las que tienen los peores problemas de conducta, los desvinculamos de sus afectos y los mantenemos en esa práctica durante 10, 20, 30, 40 años. Eso es la educación en el crimen. Segundo, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, también es un derecho constitucional. No aceptaríamos ningún contrato social en donde no se le dé a nuestros hijos la oportunidad de recuperarse si es que han cometido una falta gravísima. Por supuesto que en ese contrato también pondríamos, queremos protección especial para todos nosotros y para nuestros hijos, por supuesto, pero si nuestros hijos son los que han estado en el lugar equivocado, obviamente que no solamente porque son nuestros hijos, sino porque somos humanos, pediríamos para ellos una segunda consideración, una segunda oportunidad. Si el objetivo es la retribución, no podemos involucrar al Estado en una tarea de ojo por ojo, una tarea de venganza. Segundo, digamos, la idea del mérito, bueno, digamos, pero es obvio que tenemos enormes dificultades para ver quién es el que merece qué, cuánto. Digamos, si una persona ha cometido un crimen gravísimo, ¿qué es lo que puede merecer, digamos, en términos de respuesta? Y esta idea que también me ha interesado mantener en el tiempo, y es, la pena no puede ser la métrica de la justicia. Si nosotros necesitamos reimponer justicia, si nosotros necesitamos restaurar, eso no nos lleva necesariamente al camino de la métrica de la pena. La pena puede ser un camino, pero si más o menos, depende de otras cosas, porque nuestros objetivos son los que priman. Sudáfrica o Colombia pueden decir, no me importa la pena, me importa, por ejemplo, en Colombia, la paz. En Sudáfrica, la verdad. Por eso, depende del objetivo que tenemos. La pena es instrumental, no es que necesitamos más penas para lograr los importantísimos objetivos que nos proponemos. Si el objetivo es disuadir a otros, por supuesto que no podemos tomar a las personas como meros medios. Y segundo, que, digamos, si la idea es imponer miedo en otros, digamos, esa no es la manera en que una sociedad racional, decente, liberal actúa. Apelamos a las razones, no al miedo. Si lo que queremos es que esa persona particular no vuelva a cometer los crímenes, podemos hacer muchas otras cosas, mucho más respetuosas y cercanas al espíritu de nuestra Constitución. Si nuestra preocupación es la víctima, por supuesto que podemos hacer cantidad de cosas en favor de la víctima. Ampararla, restaurar, reparar, darle asistencia de todo tipo. Pero otra cosa es pensar que la víctima es la que tiene que definir las políticas penales. Eso es una tarea de la comunidad. Bueno, hay tantas cosas en un fragmentito, ¿no? Como para seguir profundizando. Esto último, inclusive, que a veces solemos apelar a esto para también responder a algunos planteos de las víctimas, que a veces se resume bastante o se parece bastante al pedido de venganza en algunos casos, ¿no? Claro, porque además no puede haber una pena que deje conforme a una víctima, por ejemplo, de que le hayan matado a un hijo. ¿Cuál sería la medida de la pena para una persona así? Lo cual también lleva a otra suposición, y es de que todas las víctimas quieren lo mismo, que la víctima lógicamente que quiere penas muy largas, penas durísimas, maltrato, que lo lleven en la cárcel y todas esas cosas que también se suelen decir. Yo creo que en este fragmento Gargarella nos pone
frente a muchas de los puntos que fueron naturalizándose gracias al accionar también reiterativo de los medios como una especie de sentido común de cómo abordar la cuestión de lo penal y el problema del delito, ¿no? Lo que lógicamente esos medios no nos dicen es que toda administración de justicia está en manos de un poder judicial que más que corrupto es clasista, patriarcal, entonces corporativo, entonces que también no se trata simplemente de tener una legislación ideal que va a ser aplicada de una manera ecuánime, porque eso no sucede. Entonces que todos estos criterios de endurecimiento son sobre determinados sectores y que en ese sentido nosotros podemos constatarlo, digamos que hay una selectividad penal alarmante, ¿no? Y que siempre son los mismos sectores los que van a la cárcel y los que pueblan esas cárceles y que están entregando, digamos, a sus hijos al sistema penal. Ahora, Cecilia, pensaba también en esto de si no es perpetua, no es justicia, que se empezó como a escuchar, y cuando se cuestiona esto o cuestionamos este planteo, ponen como ejemplo la cuestión de la... pero entonces que ante los represores ustedes también cuestionan la perpetua, te dicen, descontextualizando todo también, ¿no? Yo creo que ahí hay una doble descontextualización. Primero, que no se pueden homologar los delitos comunes con los delitos de lesa humanidad, sobre todo porque son delitos cometidos por el Estado, más allá de quién sea la persona individual que los comete, son crímenes de Estado y se hicieron desde el aparato de Estado y además se siguen cometiendo. Por eso también es falsa toda la prédica que se hace, por ejemplo, del ejército de antes y del ejército de ahora. El ejército actual, de hoy, sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad en la medida que no da información acerca de dónde están los cuerpos de los desaparecidos y quiénes de las personas que integraron esas filas son los responsables y cuáles fueron concretamente las responsabilidades en esos delitos que fueron absolutamente planificados, que fueron delitos políticos y que involucran a las instituciones como tales, como instituciones del Estado, ¿no? Por eso creo que no se pueden homologar con un tipo que sale y mata a alguien por ahí, digamos, que no tenía un plan, que no tiene apoyo institucional, que no tiene logística puesta por el Estado. O sea, son situaciones absolutamente distintas. Por otro lado, yo creo que hay que decir que la pena perpetua hoy no es la misma que la de cuando se cometieron los delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, en el juicio de las juntas hubo varios de los grandes comandantes que tuvieron condenas irrisorias, si se quiere, 4 años, 6 años, algunos que fueron absueltos, y la pena perpetua en ese tiempo era de 25 años. Hoy en día no se sabe bien en qué consiste la pena perpetua en Argentina. Pueden ser 35 años, pueden ser 50 años, puede ser sumatoria de años, que antes no se permitía. O sea, los criterios penales han cambiado. Y en tercer lugar, y en esto yo me hago cargo de lo que digo también como víctima y sobreviviente del terrorismo de Estado, yo creo que la perpetua no sirve para nadie, porque cualquier pena tiene que tener una proporción humana. ¿De qué sirve que yo a un viejo de 85 años lo condene a 10 años, 30 años, 80 años o 300 años? Es lo mismo, no lo puede cumplir. Entonces también esas penas altas que se le han dado a los genocidas fue después de más de 30 años de impunidad, ¿no? Porque fueron 30 años, 40 años. Sí, Ceci, ¿estás ahí? Estamos hablando con Cecilia Rodríguez en la columna de todas las semanas, retomando. Ahí está, Cecilia, creo que te habías perdido. ¿Estás? No, se nos cortó. Vamos a ver si la recuperamos, porque estábamos justo en este punto que también aparece como cuando se empieza a discutir, a cuestionar, a polemizar con la figura de la cadena perpetua para delitos entre comillas comunes, entre comillas. Bueno, también esto que te plantean, pero también están en desacuerdo si es que estamos hablando de represores, y lo que esto implica, ¿no? Lo que decía Cecilia, y un poco lo que vienen advirtiendo también algunos y algunas, que un poco en ese marco de condenar a los genocidas, después usaron esos montos de la pena, esos años de la pena, para los delitos más
la coyuntura, más comunes, digamos, ¿no? Y sobre todo, también el movimiento feminista fue un sector cada vez más interesante, si se quiere, tratando de ponerle límites a aquellos que, en nombre de la agenda feminista, en nombre de los reclamos, sobre todo en contra de la violencia más cruenta, como los femicidios, están diciendo, paren, no es por ahí. No en nuestro nombre, por lo menos, ¿no? Cecilia, se nos había cortado, no sé si... se nos cortó justo cuando estabas hablando de la cantidad de años en las condenas por genocidio, digamos, o por crímenes de lesa humanidad. Sí, yo ahí creo que, Alicia, hay dos cosas. Primero que estamos hablando de situaciones que no se pueden homologar, los crímenes comunes, como puede ser incluso hasta los más brutales, digamos, como el asesinato de Fernando Báez Sosa o el asesinato del niño Lucio, no se pueden homologar por más horrorosos que sean con los crímenes de Estado. Y por otro lado también creo que tampoco es como leal esa discusión, cuando los genocidios se los empezó a enjuiciar 30 años después del golpe de Estado, ¿no? Cuando la democracia le garantizó esa ventana de tiempo de impunidad a través de las leyes de obediencia de vida, punto final, y de los indultos. Entonces después ponemos en discusión esas perpetuas ¿cuántos años después? Cuando la mayoría de esa gente se estaba muriendo, ¿cuántos de los represores no llegaron a juicio porque murieron antes? ¿Cuántos de los que están llegando a juicio ahora no van a poder cumplir sus penas porque se van a morir? Porque es una cuestión biológica, se van a morir porque son muy viejos. Entonces me parece que la discusión viene como empiojada. Y la verdad es que me parece que también que justamente lo que llegó a ser el Estado a través del terrorismo de Estado es el ejemplo de por qué siempre hay que ponerle límite al poder punitivo del Estado, que no podemos habilitar la legalización de las cosas que antes se hacían solamente a través de la ilegalidad. Ceci, pensaba un poco mientras te escuchaba en los juicios de lesa humanidad que cubrimos aquí en la radio, en los 4 que nos tocó, son 5 los que hubieron, pero 4, y para aquellos represores que fueron condenados y tenían expectativa de vida todavía importante, entre comillas, eran menores de 50 años, las penas fueron de 7 años, de 8, de 9, en el caso de los penitenciarios 18. No me quiero meter en la métrica, pero para ver la dimensión también, ¿no? De lo que de cómo se fue corriendo ese límite para que hoy estemos pidiendo así tan alegremente perpetua para cualquier delito, digamos, ¿no? Pero bueno, Ceci, ¿te parece dejamos acá y seguimos la semana que viene charlando de estos temas? Sí, vamos a seguir hablando de otros temas. Creo que el contexto da para hablar de muchas cosas, ¿no? De las cosas que en la agenda cotidiana nos estamos encontrando con muchas cosas que tenemos que problematizar seriamente. Y para el bloque que viene, porque tenemos ahí un par de fragmentitos para meternos con el tema Rosario, que más que interesante también para invitarles a nuestros oyentes a que se queden, porque vamos a escuchar a Carlos del Frade y vamos a relacionar un poco con Latinoamérica, porque hoy hubo una intervención del presidente de México contestándole a un par de republicanos, de legisladores republicanos norteamericanos que quieren presencia del ejército en México, pero no de cualquier ejército, del ejército norteamericano en México en la lucha contra el narcotráfico. O sea que para entender un poco también el contexto. Gracias, Ceci. Gracias, Alicia. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego. Cecilia Rodríguez en la columna que retomamos aquí en Otro Aire.